y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra de nuestro Dios. Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor bendiga la exposición de su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca del santuario, la morada de Dios. Aquí en la iglesia Tabernáculo del Avivamiento, transmitiendo desde la ciudad de Brentwood, Long Island, New York, nos acercamos a cada uno de ustedes a través de la pantalla, junto con los cientos de hermanos que se han dado cita en este lugar. La lámina que tengo detrás de mí, si la pueden enfocar, por favor, para que aquellos hermanos que están lejos la puedan ver. Ustedes pueden ver la imagen del tabernáculo de reunión que Moisés mandó a que se erigiese en el desierto, el tabernáculo que Jehová dio instrucciones para ser levantado. Si nos acercamos un poquito más con la cámara, yo me voy a hacer a un lado para que ustedes la puedan ver. Podemos alcanzar a ver. Can you zoom in? Aquí pueden ver ustedes el atrio del templo. Es esa cortina blanca que rodeaba el campamento y el lugar santo dedicado para el culto a Jehová. Y luego del atrio, dentro del atrio que vendría a ser el patio del tabernáculo, pueden ver ustedes allí el altar de sacrificios a la entrada y luego el lavacro, la fuente de agua mediante la cual los sacerdotes se lavaban para entrar. Y luego, con las cortinas descubiertas, se alcanza a ver la luz
que fluye desde la primera parte del tabernáculo que se llama el lugar santo. En la diapositiva número 1 que tenemos en nuestra presentación, podemos ver nuevamente este mismo tabernáculo con la nube que le hacía sombra de día y la llama de fuego que le alumbraba de noche. El atrio del tabernáculo era donde se celebraba la muerte de los animales. Y aquí en nuestra lectura bíblica el Señor nos dice que Dios ya no quiso más ofrendas ni sacrificios por el pecado, sino que al venir Jesucristo al mundo le preparó un cuerpo. Al morir Cristo en la cruz del Calvario vino a dar ese sacrificio y mediante la ofrenda de su propio cuerpo que se hizo una sola vez para siempre, Él pagó por nuestros pecados, limpió nuestros pecados por ese sacrificio. Esto estaba simbolizado por el tabernáculo. Ahora, si miramos en el tabernáculo, hay 6 muebles o mobiliarios, y la Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés que erigiera este tabernáculo porque iba a ser sombra y figura del ministerio de Cristo. Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Cristo, tenga algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, ya que hay aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que el tabernáculo terrenal se hizo de acuerdo a un modelo que Dios le mostró a Moisés y servía de figura y sombra para las cosas celestiales. Y nuestra lectura bíblica de hoy decía en el versículo 23 del capítulo 9 a los Hebreos: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Y así se refiere a purificado por sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice el versículo 22, no hay remisión de pecado. Las figuras de las cosas celestiales se purificaban con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas, dice el versículo 23, con mejores sacrificios que estos. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Así que, hermanos, Cristo entró en el santuario no hecho de mano, en el santuario que levantó Dios y no el hombre, para presentarse por nosotros ante Dios. Y dice aquí que en la consumación de los siglos, como el sumo sacerdote entraba en el santuario en el día de expiación una vez al año detrás del velo al lugar santísimo, así Cristo en la consumación de los siglos se presenta ante el Padre para quitar para siempre el pecado, como está establecido que los hombres mueran y luego el juicio. Así Cristo murió y luego el juicio final. A todos aquellos que no acepten ese sacrificio de Cristo, a todos aquellos que no reciban esa sangre, serán juzgados y serán declarados dignos de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Por esa sangre preciosa nosotros somos santificados, somos perdonados. Cristo aplica esa sangre a nuestra vida para purificarnos del pecado. Pero en ese día del juicio se abrirán los libros del cielo y se determina quiénes serán dignos de vida eterna, porque su vida y sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Y aquellos que no echaron mano del sacrificio, que no se apropiaron de los méritos de la sangre de Cristo, la sangre será sobre ellos, o sea, su propio pecado caerá sobre ellos y tendrán que pagar su propia culpa a través de la muerte eterna. Cristo es el Cordero sustituto por nuestros pecados. Ahora, el mobiliario del santuario tenía seis muebles. En el atrio se encontraba, y vamos a la diapositiva número 2. En el atrio se encontraba el altar de sacrificio. El altar de sacrificio que tenía fuego quemándose perpetuamente, día y noche, del cual subía una espesa nube de humo. Continuamente recordaba al pueblo ese sacrificio único y perdurable que sería para la remisión de los pecados. Cristo es ese Cordero que es muerto por nosotros. El altar representa su muerte en la cruz del Calvario. También representa el acto mediante el cual nosotros venimos a Cristo para aceptarle como Salvador y Señor. El altar representa la conversión, representa la entrega de nuestra vida a Dios. Representa el momento cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro sacrificio. Le aceptamos como ofrenda expiatoria. Es el comienzo del caminar en la vida cristiana, cuando pasamos a ser hijos de Dios mediante esa ofrenda de Cristo. Luego viene el lavacro. Lo segundo que vemos ahí en el atrio del templo es el lavacro, la fuente. No, la diapositiva anterior. Allí pueden ver la fuente antes de entrar a lo que es el santuario propiamente dicho, el tabernáculo. El lavacro de bronce lleno de agua representa, después de la conversión al pie de la cruz, que es el altar de sacrificios, el lavacro representa el bautismo, representa la limpieza del pecado. Para poder recibir la limpieza del pecado, primero necesitamos arrepentirnos y alguien tiene que pagar la deuda de ese pecado, porque hemos leído, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Si no hubiera fuego en el altar, si no hubiera un sacrificio siendo consumido, no podría haber perdón, y la limpieza del pecado se consigue aceptando ese perdón que Dios ofrece y mediante el bautismo resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Así, el lavacro representa el segundo paso en el plan de salvación. El primero es la conversión, el aceptar a Cristo, el reconocer nuestro pecado, el venir y confesar nuestro pecado, así como el pecador venía al santuario
colocaba sus manos sobre la cabeza del animalito y confesaba su pecado, y el pecado se traspasaba del animal al pecador, y entonces el animal era degollado y la sangre era derramada para pagar por ese pecado. Así nosotros venimos al Señor, confesamos nuestro pecado y así somos perdonados a través del bautismo, que es el segundo paso en el plan de salvación. Conversión, aceptando a Cristo como Salvador, como sacrificio sustitutivo por nuestros pecados. Sigue el bautismo. El bautismo también es símbolo de la muerte al pecado y de una nueva vida en Cristo Jesús. Y también es algo sustitutivo. En realidad nosotros no morimos, es Cristo quien murió por nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que somos crucificados con Él y mediante el bautismo somos sepultados con Él para resucitar con Él a través del bautismo. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y cuando nosotros recibimos al Señor y somos bautizados, llegamos a ser nuevas criaturas, vida nueva, dice aquí. Así que repasando. Primero, el altar, la conversión. Segundo, el lavacro, el bautismo. Pero ahora, por la fe, vamos a entrar a la primera parte del santuario, del tabernáculo, la morada de Dios. Esto es detrás del primer velo, en el lugar santo. Y en la diapositiva número 3 ustedes pueden ver lo que hay dentro del tabernáculo en el primer compartimiento, que es el lugar santo. A mano izquierda está el candelabro de 7 brazos que ardía continuamente. A mano derecha no se alcanza a ver allí, pero estaría detrás del sacerdote que está parado allí, está la mesa de los panes de la proposición. Y entonces frente al velo, esas columnas que tiene detrás del altar del incienso estaban cubiertas por un velo. De ahí se colgaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Si vamos a la tercera diapositiva, podemos ver allí la división, la cortina separando el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo había 3 mobiliarios: el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y detrás del velo, en el lugar santísimo, había solamente un mobiliario, que era el arca del pacto. Vamos a la próxima diapositiva y vamos a poderlo ver un poquito más claro. Noten, en el atrio, que es el patio, a mano izquierda, pueden ver el altar del sacrificio y el lavacro. En el lugar santo, que es la primera parte, pueden ver el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y entonces, en el lugar santísimo, podemos ver el arca del pacto, con los querubines de oro, el propiciatorio y los 10 mandamientos. ¿Qué representa todo esto? Realmente estas son las fases del ministerio de Cristo en el plan de salvación. Estas 3 partes del santuario, 3 compartimientos del santuario, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, representan las 3 fases en el ministerio de Cristo para la redención de la raza humana. La primera fase del ministerio de Cristo representa su primera venida a esta tierra. Representa su vida, su muerte y su resurrección. Él vino la primera vez, no como los judíos le esperaban. Ellos confundieron las profecías de la segunda venida de Cristo con la primera venida.
Ellos le esperaban como rey victorioso, que venía a destruir lo malo, a destruir a los romanos y a establecer su reino para reinar para siempre. Así le esperaban, por eso no le reconocieron cuando vino. Eso el profeta Isaías lo tenía profetizado en el capítulo 53 del libro de Isaías. Vamos a leer por un momento allí en el versículo 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué pregunta quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, los versículos anteriores, desde el capítulo 52, versículo 13, vamos a leer un poquito los 3 versículos antes, dice así, versículo 13 del 52, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto. Versículo 14, si lo pueden poner allí por favor en la pizarra. ¿Cómo se asombraron de él muchos? De tal manera, Isaías 52, 14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí el profeta da a entender que su venida iba a ser con asombro, no le iban a estar esperando, se asombrarían, porque él no vendría como ellos le esperaban, vendría desfigurado su parecer, vendría de tal manera que no entenderían. El capítulo 53, versículo 1, ahora sí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, su conocimiento es por lo que él pasó, por su experiencia, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Este capítulo 53 de Isaías
se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento o el quinto Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan e Isaías. Porque Isaías trae el plan de salvación completo y aquí vemos más de 750 años del nacimiento de Cristo, escribió Isaías estas palabras y vemos una descripción exacta de la obra de Cristo en su primera venida a esta tierra. Si volvemos a la diapositiva número 5, podemos ver la primera fase del ministerio de Cristo al venir a esta tierra. Si le cliqueas una vez más, por favor. El atrio, la primera parte, y luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Las tres fases del ministerio de Cristo representado en el tabernáculo, en el santuario. La primera fase del ministerio de Cristo representado en el atrio representa su primera venida a esta tierra. Cliquea una vez más. Primera venida de Cristo. Y si das otro clic, siervo sufriente, no más, solamente uno, no dije dos veces, no más una vez, ¿ok? Primera venida, siervo sufriente. Esto es lo que el pueblo judío no entendió. Ellos creían que Él iba a venir en gloria, en majestad, a establecer su reino, a devolverle el poder al pueblo de Israel que estaba cautivo, a destruir a los romanos, que se iba a sentar en el trono de David para reinar y que el pueblo judío iba a llegar otra vez a ser el pueblo más exaltado en todos los pueblos de la tierra, en lugar de ser un pueblo cautivo, un pueblo bajo la subyugación de los romanos. No entendieron la primera fase del ministerio de Cristo. Tenía que venir primero como siervo sufriente, como oveja ser llevado al matadero. En este capítulo 53 de Isaías se cumplen 27 profecías, o sea, se predicen 27 cosas en relación con la primera venida de Cristo a esta tierra. Cada uno de los detalles de su vida, su muerte, su sepultura, están profetizados aquí. Imagínense que hasta decía que iba a morir con los transgresores, que iba a orar por aquellos que lo iban a matar. Hasta decía que se había dispuesto con los impíos su sepultura, lo iban a sepultar con dos ladrones, con dos sinvergüenza, pero a la hora de su muerte lo enterraron con los ricos. Todos los detalles de su vida estaban descritos. Incluso decía que iba a ser llevado al juicio y como cordero enmudeció y no abrió su boca. Todo esto se cumplió. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La primera fase del ministerio de Cristo era su vida en esta tierra. Era su primera venida a nacer como un bebé humilde, a vivir una vida de obediencia a Dios, a demostrar como hijo de Dios que el hombre tomado de la mano del Señor puede vivir una vida de obediencia a su santa ley. Cristo vino a vivir una vida de perfecta obediencia. Si Él hubiera pecado, tendría que haber muerto por su pecado. Pero por eso dice que era el Cordero Inmaculado. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esa es otra de las cosas que se cumplen. La impecabilidad de Cristo, el Cordero sin mancha, sin mácula. Si hubiera cometido pecado, tendría que haber muerto por su pecado. Pero porque vivió una vida perfecta de obediencia, esa vida nos es puesta a nuestro favor, nos es puesta a nuestra cuenta. La vida perfecta de Cristo se acredita a nosotros. Esa es la maravilla del plan de redención. Esa es la justicia de Cristo que nos es imputada en nuestra vida. Y eso es lo que nos da derecho a la vida eterna. Es justamente esa sangre que pagó por nuestras culpas la que cubre la deuda de nuestro pecado. Pero es su vida de perfecta obediencia la que se adjudica a nuestro favor. Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Él mira a su Hijo.
Y porque su Hijo no pecó, nos mira a nosotros como si nunca hubieran pecado. La vida perfecta de Él se pone a nuestro favor. Y Él dice, yo no miro al pecador, sino que miro a mi Hijo. Y por mi Hijo acepto al pecador. La primera fase del ministerio de Cristo termina con su muerte y su resurrección. Esto estaba simbolizado en el atrio. Volviendo otra vez a la diapositiva número 5, a donde la dejamos allí. En el atrio está el altar de sacrificio. Y luego está el lavacro, que representa la resurrección de Cristo. Ahora es interesante, porque las fiestas del santuario tienen relación con esto. Voy a terminar este diagrama del santuario y luego vamos a pasar a ver las fiestas del tabernáculo, del santuario y su relación con el plan de salvación. Después de la primera venida de Cristo, que está representada por el atrio, o sea, la primera fase del ministerio de Cristo, viene la segunda fase. Recuerden, en el atrio, lo último que hace el sacerdote antes de entrar al lugar santo es pasar por el lavacro. Representa la resurrección de Cristo después de terminar su obra en esta tierra. Y entonces entra al lugar santo. Entremos al lugar santo. Esto representa la segunda fase del ministerio de Cristo. Esta es la fase de Cristo en el cielo, al ascender al cielo. Desde su ascensión al cielo en el año 31 en adelante, Él comienza a ministrar por nosotros. Allí lo pueden ver, desde el año 31 hasta el año 1844. En un momento vamos a ver por qué esa fecha, 1844. Y si cliqueas una vez más, esta es la obra intercesora de Cristo. Primero viene como siervo sufriente. Luego es exaltado a la diestra de Dios y comienza a interceder por nosotros. Volviendo al libro a los Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice en el versículo 3, Cristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Hebreos 1:3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Notaron? Primero efectúa la purificación de nuestros pecados y luego se sienta a la diestra de Dios. Dice allí en el versículo 13 de Hebreos 1, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies, de tus pies? Al ascender Cristo al cielo, se sienta a la misma diestra de Dios. El apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 8 y versículo 34, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que además, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Noten la secuencia: murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Esa es la progresión en el plan de salvación. Esas son las fases del ministerio de Cristo. Primero, su muerte como siervo sufriente, luego su resurrección, su ascensión, y ahora la intercesión por nosotros, dice el apóstol Pablo. Pero ya leímos en nuestra lectura bíblica que luego vendría el tiempo en la consumación de los siglos, cuando Él haría la obra final del plan de redención, el juicio, para entonces venir a buscar a su pueblo. Miren, todo esto tiene relación también con las fiestas del santuario. Si volvemos a la diapositiva número 5, vamos a ver
la última fase del ministerio de Cristo. La primera fase, ya vimos, era su primera venida a esta tierra, representada por el atrio, siervo sufriente. La segunda fase, su obra mediadora en el cielo, su intercesión desde el año 31 hasta el año 1844. Y ahora, la tercera fase del ministerio de Cristo en el lugar santísimo desde el año 1844 hasta su segunda venida. En esta fase del ministerio ya Cristo se transforma en juez. Noten, la primera es cordero, la segunda es mediador y la tercera es juez. En la primera Él viene como siervo sufriente a dar su vida por nosotros. Luego, al ascender al cielo, es ungido como sumo sacerdote y oficia en el lugar santísimo, en el lugar santo desde su ascensión al cielo hasta la consumación de los siglos, donde Él se transforma en juez. O sea, como el sumo sacerdote servía en el santuario todo el año, pero luego en el día de expiación entraba en el lugar santísimo, en lo que se conoce como el Yom Kippur, el día del juicio, el día final. Así Cristo también se transforma en juez. El mismo Señor Jesús nos explica esto en San Juan, en el capítulo 5. San Juan capítulo 5. Dice así en el versículo 21 en adelante: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ahora noten, el Hijo es el que recibe el hacer el juicio. Y nuevamente en el versículo 20, los que siguen ahora, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y le dio también autoridad. Versículo 27, le dio autoridad para hacer ¿qué? El juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Por qué esta expresión Hijo del hombre? El único lugar en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se aplica esa expresión es en el libro de Daniel. Vino uno semejante al Hijo del hombre. Y cuando Jesús dice que el Padre le dio a hacer juicio porque es el Hijo del hombre, inmediatamente en la mente de sus discípulos y de los hebreos los lleva directamente al Hijo del hombre en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 7. Daniel capítulo 7. Ahí habla de esas 4 bestias y del cuerno pequeño que estudiamos esta semana, justamente, la obra funesta del cuerno pequeño al echar por tierra la verdad, al pisotear la verdad y al echar por tierra el santuario. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño, que es el papado, cambió la verdad de Dios, estableció santuarios terrenales y el perdón de los pecados a través de seres humanos. Estableció un sacerdocio humano. Cuando con la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó de arriba abajo, poniendo fin al sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado. El sacerdocio terrenal terminó con la muerte de Cristo. Ya no hay más sacerdotes que ofrecen ofrendas por el pecado, porque ahora el sacerdote está en el santuario celestial. Por eso Dios permitió que el templo aquí en esta tierra fuera destruido y que nunca más se volviera a levantar, porque se acabó el ritual del templo en la tierra, del tabernáculo en la tierra, para dar lugar al tabernáculo celestial que fue levantado por Dios y no por el hombre.
Todavía en la primera fase del ministerio de Cristo estaba en pie el tabernáculo, pero una vez que Él muere, en el momento de su muerte, termina la ley de los sacrificios y de las ofrendas. Mucha gente se confunde con eso. Piensa que la ley que fue abolida en la cruz del Calvario es la ley de los 10 mandamientos. Pero eso es una gran confusión. Los 10 mandamientos, nos dice la Biblia, que son la ley eterna de Dios, que son un reflejo de su carácter y son los que define el pecado. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos, en el libro de la justificación por la fe. Si no hubiera ley, no habría pecado, porque si no hubiera un mandamiento que dice no codiciarás, yo no supiera que es malo codiciar. Por la ley, dice Romanos 3:20, es el conocimiento del pecado. Y hermano, si se abolió la ley con la muerte de Cristo, entonces no necesitamos la intercesión de Cristo en el cielo, porque si no hay pecado, si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, entonces no necesito redención. Jamás puede caducar la ley, porque la ley me dice lo que es bueno y lo que es malo, me muestra lo que es el pecado. Y cuando yo reconozco que soy pecador, porque soy adúltero, porque soy mentiroso, porque he transgredido uno de los mandamientos de Dios, porque soy idólatra, porque soy blasfemo, porque soy codicioso, la ley me muestra que soy pecador, pero la ley no me puede salvar. ¿O acaso la ley te puede salvar? La ley solamente te muestra que eres ¿qué? Pecador. Pero si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no necesito la sangre de Cristo para cubrir el pecado. Por eso es que la ley es parte indispensable en el plan de salvación para conocer que somos pecadores y llevarnos a aquel que nos puede limpiar del pecado, que es el Cordero de Dios. La ley no caduca. Miren, antes de que Cristo muriera en la cruz, la idolatría la condenaba la ley de Dios, y después de la muerte de Cristo todavía sigue siendo pecado tener imágenes y ser idólatra. Eso no cambió. No cambió la ley que dice no tendrás otros dioses delante de mí. Todavía sigue siendo mandamiento de Dios. No cambió la ley que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no robes, no hurtes, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio, no codicies. Todo eso sigue siendo ley de Dios. Antes de la muerte de Cristo era pecado matar, y después de la muerte de Cristo sigue siendo pecado matar. La ley que define lo que es bueno y lo que es malo no termina, porque esa ley es eterna. Esa es la que está en el lugar santísimo, que Dios la mandó a meter en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y esa tiene su contraparte en el santuario celestial, donde Cristo ministra. Si la ley fue abolida, esa ley, en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué está haciendo Cristo en el santuario celestial? Si no hay ley, no hay pecado, y si no hay pecado, no necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos del pecado. Por eso en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que allá en el cielo donde Cristo ministra, hay un templo no hecho de manos, y que ese templo tiene un lugar santísimo, y que hay el arca del testimonio que está dentro de ese templo. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Miren, hermanos, en el cielo hay un templo, y dentro de ese templo está el arca del pacto. Ahora, ¿cuándo se abrió el templo en el cielo? Ahora vamos a ver, que fue cuando el único momento que se abría el lugar santísimo era cuando el sumo sacerdote en el día de expiación entraba en el lugar santísimo detrás del velo en el día de expiación. Aquí el apóstol Juan vio cómo se abría el templo en el cielo. ¿Y qué vio detrás del velo? ¿Qué vio detrás del velo? El arca de su pacto. En el cielo está el arca del pacto de Dios, en el templo que está en el cielo. Miren, Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Apocalipsis 15, 5. Después de estas cosas miré,
y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Miren cómo le llama el templo que está en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora, si ustedes van a Deuteronomio, recuerden que el tabernáculo terrenal era una figura o sombra del tabernáculo celestial. Si van a Deuteronomio, en el capítulo 9, Deuteronomio capítulo 9, dice el versículo 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve allá con Jehová 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego en la asamblea. Y sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches, que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Estas son las tablas del testimonio. Claro, cuando él bajó las quebró, porque el pueblo había quebrantado el pacto. Y en el capítulo 10 y versículo 1 dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en ellas las palabras que estaban escritas en las primeras palabras, las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio a mí. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Ahora vean, a esas tablas se les llama las tablas del pacto, las tablas del testimonio. Por eso el tabernáculo se llama el tabernáculo del testimonio. Es el testimonio de Jehová, su santa ley, que es la que rige su gobierno en el universo. Esas tablas son la ley de Dios. ¿Ustedes creen que puede haber un gobierno sin ley? ¿Puede haber un gobernante que no tenga leyes? Y la ley de Dios, los 10 mandamientos, son las que rigen el universo. El que lo viola tiene que morir. Si no queremos morir, tenemos que aferrarnos a la sangre que nos limpia del pecado. Pero si no hay ley, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, no necesitamos el tabernáculo, ni necesitamos la ministración de Cristo en el santuario, ni necesitamos nada de eso. La ley de Dios es la base y fundamento, aún para el plan de redención. No nos salvamos por guardar la ley, al contrario, la ley lo único que hace es mostrarnos que somos pecadores. Nos dice, está frito, está condenado, eres pecador. Pero la gente confunde cuando lee en el apóstol Pablo que Cristo con su muerte en la cruz dio fin a las leyes expresadas en mandamientos o en ordenanzas, dice. Ellos piensan que está hablando de la ley de Dios y piensan, no, pues ya no estamos bajo la ley. Nunca. Cuando somos salvos estamos bajo la ley. Solamente estamos bajo la ley cuando la ley nos condena, porque somos pecadores. Pero Cristo nos liberta de la ley por su sangre. Y la ley no nos condena, así que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia por la sangre de Cristo Jesús. Pero esa ley que es el fundamento de Dios no caducó. Lo que caducó en la muerte de Cristo, en la cruz,
fue la ley de sacrificios y ofrendas por el pecado. La ley ritual. Vamos a leerlo, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice allí en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, lo que veníamos viendo en el lavacro, ¿verdad? El bautismo representa la sepultura de Cristo. Sigue diciendo, en el cual fuisteis también resucitados con él. El lavacro, la fuente, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y el bautismo está representado por esa fuente mediante la cual nosotros somos sepultados con él por el bautismo, y por el bautismo resucitamos con él mediante la fe en el poder de aquel que le levantó de los muertos. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo clavó en la cruz? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Ahora, ¿la ley de Dios es contraria a nosotros? No, la transgresión a la ley nos condena. Pero los mandamientos de Dios no son en contra nuestro. Cuando el Señor dice, no tendrás otros dioses delante de mí, es para nuestra bendición, es para nuestra felicidad. Eso no está en contra de nosotros, pero si lo transgredo, se lleva un acta que dice, tú lo transgrediste, y esa acta de decretos en contra de nosotros son las transgresiones a esa ley de Dios, rayando el acta de decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria. Le podríamos llamar a eso los IOU. ¿Saben lo que es IOU? Las deudas. Cuando te anotan ahí, debes tanto, debes tanto, debes tanto, pues eso es lo que se hace en el santuario celestial. Te va llevando una lista de nuestros pecados, nuestras transgresiones, y todo eso nos era contrario a nosotros, porque nos decía, tú tienes una deudota. Dice, ustedes estaban muertos, dice Pablo, en delitos y pecados, pero cuando Él murió, Él saldó la cuenta, Él pagó la cuenta de nosotros. Eso fue lo que Cristo clavó en la cruz. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Él pagó la deuda por nuestros pecados, pero eso no anula la ley, al contrario, eso más bien que confirma la ley, porque muestra que la ley es justa, santa y buena, y la ley que demanda la muerte del pecador tenía que ser cumplida con la muerte de Cristo Jesús. Entonces, si la ley había caducado, si no tiene vigencia, no nos condena. Pero justamente la ley de Cristo, la ley, se demuestra que está en vigencia porque Cristo tuvo que morir. Miren Romanos en el capítulo 3, en ese maravilloso capítulo sobre la justificación por la fe. Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pregunto, ¿nos salvamos por guardar la ley? No nos salvamos por guardar la ley. ¿Podemos nosotros hacer algo para pagar nuestro pecado? No importa cuántos sábados tú guardes, eso no te gana méritos delante de Dios. No importa que tú guardes perfectamente la ley, por haber transgredido la ley eres pecador, y la ley demanda la muerte del pecador. Entonces, concluimos, dice Pablo, que el hombre es
justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero entonces dice, versículo 31, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que más bien ¿qué? Establecemos, confirmamos la ley. La salvación por la fe confirma la ley y no la anula. ¿Invalidamos la ley por la justificación por la fe? Al contrario, la ley queda ¿qué? Confirmada, porque la ley nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, volviendo al santuario. La primera fase del ministerio de Cristo es el atrio. Él viene como siervo sufriente. Pero después que Él asciende al cielo, ahora es nuestro intercesor. Él aplica la sangre a nuestros pecados para ser perdonados. Esa es la obra de Cristo desde que asciende al cielo. Solo que la tercera fase del ministerio de Cristo, que tiene que ver con el juicio, se añade a la obra de Cristo de intercesor. Ahora llega a ser juez, porque es el Hijo del Hombre. Vean, por favor, no pierdan esa expresión de lo que leímos hace un momento en San Juan, en el capítulo 5. San Juan 5, versículo 27. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vayamos ahora a Daniel. Daniel capítulo 7. En Daniel, en el capítulo 7, encontramos nosotros, ya lo estudiamos esta semana, la profecía de las 4 bestias que habrían de dominar al mundo, y luego el surgimiento del cuerno pequeño, el anticristo. El que se levantaría contra Dios, echaría por tierra la verdad y pisotearía el santuario. Hizo a un lado el ministerio de Cristo, hizo a un lado el santuario celestial, hizo a un lado la obra de Cristo mediadora y puso otros mediadores. Ahora están viendo la relación que tiene esto del santuario con todo lo que vimos de las fiestas paganas, del Halloween y de la Navidad y de Semana Santa y de todo lo demás. Usted dice como que son dos cosas distintas, como que no encajan. Todo esto encaja porque eso muestra la obra funesta del enemigo de Dios que quiso opacar la obra de Cristo, quitar a Cristo del lugar que Él ejerce como sacerdote en el cielo, y en lugar de eso colocó sacerdotes humanos en esta tierra, colocó al hombre, puso un sumo pontífice en Roma. Imagínense, cuando el sumo pontífice, dice Pablo, está en el cielo, Él es el que intercede por nosotros, pero hizo a un lado al sumo pontífice que es Cristo y puso un sumo pontífice humano en Roma. Y ese es el que dice que Él es el que perdona el pecado. Imagínense, que Él tiene derecho a perdonar los pecados. ¿Desde cuándo para aquí el pontífice romano dio su sangre para pagar por nuestros pecados? Y no solamente un pontífice, sumo pontífice, puso un montón de sacerdotes, y los sacerdotes reciben confesión de pecados. La gente tiene que ir al confesionario, les tiene que confesar a esos sacerdotes humanos el pecado, y ellos dicen que les perdona el pecado por el sacrificio, y el sacerdote se para detrás del altar y vuelve a ofrecer un sacrificio que se llama el sacrificio de la misa. Y si la persona comulga y toma de la hostia, que es el sacrificio de la muerte de Cristo, se le perdona el pecado. Miren, escuchen bien, en la Iglesia Católica no solamente la persona tiene que confesar el pecado al sacerdote, pero tiene que comulgar. ¿Saben lo que quiere decir comulgar? Tomar la hostia. Porque si nomás confiesa el pecado, pero no se queda para la misa, no es perdonado. Por más que le haya confesado el pecado al sacerdote, tiene que comulgar, porque el perdón se ofrece a cambio de que la persona
tome la hostia, que es el sacrificio de Cristo. ¿Qué no acabamos de leer en nuestro primer texto que leímos? Que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre para quitar nuestros pecados. Que no necesita ofrecerse todas las veces porque lo hizo una sola vez y para siempre. Pero el sacerdote católico sigue ofreciendo a Cristo todos los días en el altar. Por eso les decía la otra noche que aquí no tenemos altar, aquí tenemos púlpito. La Biblia dice que los altares tenían que ser hechos de piedra, no podían ser hechos de madera. Por eso, en las iglesias católicas usted va a ver que no se llaman púlpitos, se llaman los altares, son de piedra. Y no se puede levantar una iglesia católica sin un altar de piedra, porque según la ley mosaica, tenía que haber un altar donde ofrecer el sacrificio, hermano. Eso es lo que caducó en la cruz del Calvario. La muerte de los animales, el altar de sacrificios, todo eso terminó. La Biblia dice en Daniel capítulo 9 que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Esa es la ley que caducó, la ley del sacerdocio. No más sacerdotes terrenales. Ahora tenemos un sacerdote en el cielo que se ofrece por nosotros. Pero no la ley de los 10 mandamientos. El sábado es parte de los 10 mandamientos y no puede haber caducado. Porque existe desde la creación del mundo, antes de que existiera el pecado, mucho antes de que el hombre pecara, ya Dios le había dado el sábado al ser humano. Sí, la gente dice que no, que eso del sábado viene desde el Sinaí, pero la Biblia dice que en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y 2, está el Santo Sábado. Es parte de lo que Dios le dio al hombre. Entonces, ¿cómo que caducó con la muerte de Cristo y que eso se acabó? Si existía antes del pecado y va a existir después del pecado. ¿Qué no dice la Biblia que en la tierra nueva vendremos de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante del Señor? Aún los redimidos en la tierra nueva vamos a seguir guardando el sábado en honor al todopoderoso Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, hermanos, la obra de Cristo, Él vino a dar su sangre expiatoria, pero el ascender al cielo intercede por nosotros, pero en 1844 se le agrega la obra del juicio final. Vamos ahora sí a Daniel, capítulo 7. Después de hablar de ese cuerno pequeño, dice en el versículo 8 de Daniel 7, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que un cuerno pequeño salía entre ellos, y ese cuerno echó abajo 3 cuernos de los primeros, y el cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya vimos que las grandes cosas son las blasfemias de hacerse igual a Dios y perdonar los pecados. Versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué fue lo que se sentó? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, ahora vean, el trono del juez tiene ruedas. Sí. Ahora miren, versículo 11. Yo miraba, fíjense, Daniel está viendo la escena del juicio. Millones de millones compareciendo delante de Dios. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero sigue viendo Daniel. Dice, yo miraba. Él está mirando el santuario en el cielo. Está mirando millones de ángeles que son los testigos ante el juicio. Está mirando al juez de toda la tierra. Y entonces dice, pero yo miraba, versículo 11, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Mientras el juicio está en el cielo, aquí en la tierra el cuerno está hablando tremendas palabras. ¿Cuáles son esas palabras?
Blasfemias contra Dios, diciendo que puede perdonar los pecados. Mientras el juez de todo el universo está juzgando, el cuerno pequeño aquí haciendo de las suyas, hablando las grandes palabras. Y Daniel quedó espantado porque él estaba viendo el juez arriba y luego mira, y las palabrotas que dice el cuerno, que él puede perdonar los pecados y que él puede sacar a la gente del purgatorio con las misas. Miren que si no son palabras grandes esas. En otras palabras, forget God and His judgment. I am the judge and I can take people out of purgatory. Eso es lo que está diciendo el cuerno pequeño. Olvídate del juicio en el cielo, porque el diablo no quiere que la gente piense en la escena del juicio y la obra de Cristo para librarnos del juicio y que no seamos condenados. El diablo no quiere que nosotros vengamos a Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados y para que en el juicio seamos libres y no seamos condenados. El diablo quiere que miren al que dice que él puede sacar a la gente del purgatorio, y lo único que tienes que hacer es hacerles misa. Y cuanto más misa les haces por los muertos, más rápido van a salir del purgatorio. Y el Papa tiene el derecho de pasar a la gente del purgatorio al cielo. Pero lo único que tienes que hacer es hacer misas y misas y misas por los muertos. Y rogar por los muertos y rezar por los muertos. Y hacerles el novenario y hacerles las misas de aniversario. Y pagas en la misa. Y cuanto más misas haces, más rápido salen del purgatorio. Esas son las palabrotas que está hablando este cuerno pequeño. Dice: le habían quitado a las otras bestias su dominio, versículo 12. ¿Quiénes son las otras bestias? Ya lo vimos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Les habían quitado su dominio, ya no dominan el mundo, ¿verdad? Pero se les había prolongado la vida. Irak todavía tiene vida, todavía existe la nación de Irak, pero no tiene dominio. Medo-Persia, Irán, todavía existe como nación, pero no tiene. Le quitaron el dominio, pero les preservaron la vida. Grecia todavía existe como nación, pero el cuerno pequeño sigue hablando palabrota. Y Daniel se espanta de ver todo lo que dice el cuerno pequeño. En el capítulo, ahí mismo, la explicación que le da el ángel, dice, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Miren cuáles son las palabras que habla. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Todavía al cuerno pequeño no le quitan su dominio. Díganme una cosa. ¿Todavía está sentado en Roma este poder y todavía tiene dominio sobre las naciones? Mientras está realizando el juicio en el santuario celestial, ¿todavía tiene dominio este poder? Y que lo va a tener, porque el mundo entero se va a maravillar en pos de la bestia. Y todas las naciones de la tierra le van a respetar. Ya está agarrando de vuelta ese dominio que tuvo durante la Edad Media, que recibió una herida de muerte, pero la herida de muerte es sanada y toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora dice que el juez le quitará el dominio. ¿Hasta cuándo dura el cuerno pequeño? Hasta el juicio. Porque el juez es el que le quita el dominio. Ahora, vamos de vuelta a la profecía. Miren lo que dice el versículo 13. En el 12 decía que el cuerno pequeño seguía hablando sus palabrotas contra Dios y blasfemias contra Dios. Pero en el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. Miren la frasecita allí, hijo del hombre. El único lugar en todo el Antiguo Testamento que al Hijo de Dios se le llama el Hijo del hombre. La misma frase, la misma expresión que se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento. Él es el Hijo del hombre, está tomada de aquí. Pero dice que en las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él.
Aquí está mostrando la entrada de Cristo al lugar santísimo y cómo Él se presenta en el lugar santísimo donde está la santa ley de Dios, el arca del pacto, que acabamos de ver que está en el lugar santísimo, y cómo Él viene hasta el anciano de días. ¿Y qué se le dio? Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino que no será jamás destruido. Ahora, ¿qué quería decir todo esto? Dice Daniel: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, de los millones que asistían delante del trono. Dice, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él habló conmigo y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Me dijo: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán al reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. 4 poderes en la tierra, y después el próximo imperio mundial va a ser el reino de los santos del Altísimo. Pero ¿a quién se le da el reino, el dominio y la gloria para que todos los reinos de la tierra le sirvan? Al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Es el reino de Cristo lo que viene después de los 4 reinos mundiales. Ahora fíjense, y no se olviden que entre medio estaba la división del 4º reino romano en los 10 cuernos, pero el cuerno pequeño, el papado, surge en medio de la división de los reinos para hablar palabras y hacer a un lado palabras contra Dios y hacer a un lado a Jesucristo, el sumo pontífice, y ponerse Él como pontífice aquí en la tierra. Ahora, después de eso reciben el reino los santos del Altísimo. Sigan leyendo. Entonces tuve deseos de saber la verdad, versículo 19, acerca de esa 4ª bestia. ¿Cuál es la 4ª bestia? Roma. Que era tan diferente de todas las otras bestias, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, que desmenuzaba, que las sobras las pisoteaba con sus pies. Y también quise saber la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y los santos recibieron el reino. Hermanos, todo esto del cuerno pequeño fue hasta que el anciano de días le entregó el juicio en favor de los santos del Altísimo, y los santos recibieron el reino. Ahora les hago una pregunta: ¿de qué manera Dios le da el reino a los hijos de Dios que van a reinar para siempre? ¿De qué manera? ¿Quién le da el reino? Lo leímos, versículo 14. Le fue dado dominio, gloria y reino a Cristo, al Hijo del Hombre. El que recibe el reino es el Hijo del Hombre para dárnoslo a nosotros. Por eso cuando Él nos viene a buscar dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando Cristo viene a entregarle el reino que Él recibió del Padre a los santos del Altísimo. El Padre le da el reino a través del juicio, porque le da el poder de hacer juicio para que Él determine quiénes serán los súbditos del nuevo reino que Él va a establecer en esta tierra. Y a través del juicio los santos del Altísimo reciben el reino. Dice, les dio, fíjense el versículo, se dio el juicio, versículo 22, a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Para que nosotros podamos recibir el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo, primero tiene que venir el juicio. El Hijo del Hombre tiene que hacer
juicio. Recibe del Padre el derecho, la autoridad de hacer el juicio, porque a través del juicio se determinan los súbditos de su reino. Al abrirse los libros del cielo, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora Cristo viene ante el anciano de días y el Padre le dice: aquí está, aquí están los libros. Haz todo el juicio, determina quiénes van a formar parte de ese reino, porque a ellos les vamos a entregar el reino. Pero Cristo recibe el reino del Padre para darlo a los santos del Altísimo. Recibid el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces Cristo recibe ese reino al recibir la autoridad de hacer juicio. Porque no todos los que una vez se hicieron ciudadanos y súbditos del reino de Cristo van a formar parte de ese reino, porque algunos se alistaron como siervos de Cristo, pero no se mantuvieron como siervos de Él. Cayeron, se fueron de vuelta al reino de Satanás a servirle al diablo. No alcanza con que yo diga: yo creo en Cristo. El que permaneciere hasta el fin, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El juicio determina quiénes van a ser los súbditos del reino. Ahora, ¿cómo se hacía eso en el santuario terrenal? En el santuario terrenal, el sacerdote llevaba la sangre de la expiación durante todo el año y la rociaba en el santuario. Pero una vez al año entraba detrás del velo en el lugar santísimo para hacer la obra en el día de Yom Kippur. Yom Kippur quiere decir el día de cubrir, el día de borrar, el día de limpiar los registros. Fíjense, primero venía la fiesta de las trompetas. Y esto me lleva a los de las fiestas. Vamos ahora a ver el santuario en relación con la fiesta. Para esto vamos a las fiestas del santuario. Ahora vamos a entender esto, porque ahora vamos a entender lo que es el juicio en las fiestas del santuario, para entonces poder entender la obra de Cristo en el juicio. Miren, en la diapositiva número 6, las fiestas del santuario están divididas en los mismos 3 fases. Hay 3 fases de las fiestas, 3 fiestas que corresponden a la primera fase del ministerio de Cristo. Luego hay una 4ª fiesta que corresponde a la segunda fase del ministerio, y las últimas 3 fiestas del santuario tienen que ver con la fase final del ministerio de Cristo, el juicio y su segunda venida. Vamos a ver las fiestas de la primavera. Recuerden, Dios le dijo a Moisés: 3 veces se presentará todo varón delante de Jehová. Vamos a leerlo. Éxodo, capítulo 23. Las fiestas del santuario se titula aquí en mi Biblia. Éxodo 23, 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. 3 fiestas en el año. Pero esas 3 fiestas incluyen las 7 fiestas del santuario. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en este mes saliste de Egipto. Ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Esa es la primera fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. En esa semana se celebran 3 fiestas. Se celebra la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. La segunda fiesta, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de las labores que hubiste sembrado en el campo, versículo 16, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores, versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Cuántas veces al año? 3 veces en el año. Ahora veamos cómo se dividían estas 3 veces en el año.
¿Cuáles eran las 3 veces que el pueblo de Israel tenía que venir al santuario a celebrar las fiestas de Jehová? Vamos a la diapositiva número 6. La primera era en la primavera, la segunda era en el verano y la tercera vez era en el otoño, a la salida del año, como leímos. Diapositiva número 6. Las primaveras, ¿cuáles eran las fiestas de primavera? Estaban representadas en el atrio y se celebraban en el atrio. La primera era la fiesta de la Pascua. Click once. Oh, se me fue el que aprieta el botoncito. ¿Dónde se fue Junior? Apriétale una vez. Le tengo que hablar en español porque este no entiende inglés. Aprieta una vez el botón. La primera fiesta, la Pascua. Ahí está. 14 de Nisan, o Abí, que es el mismo mes. La fiesta de la Pascua se comienza, al celebrar la Pascua comienzan los 7 días de los panes sin levadura. La segunda fiesta son la de la fiesta de los panes sin levadura. Cliquea otra vez. Número 2. Ácimos. La palabra ácimos quiere decir panes sin levadura. Y eso se celebra del 15 de Nisan. No te dije que cliques otra vez. Estamos en la segunda. Ahí está bien. La segunda fiesta va del 15 de Nisan al 21. Por 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Saben? De todos los alumnos del seminario El Tabernáculo, la única que me cumplió con la tarea que le di fue la pastora. La esposa del pastor me trajo todas las fiestas, las 7 fiestas, y explicando su significado en el plan de salvación. Me le da un 10 a la pastora porque pasó la clase del santuario. Se lo dice que ella no está aquí ahora, pero ella, yo le revisé su hojita y me puso toda la fiesta del santuario con las fechas que se celebra y su significado en el plan de redención. Ok, de las 7 fiestas, la primera era la Pascua, se celebraba el 14. El 14 se mataba el cordero pascual, pero se comía el cordero el 15, o sea, la puesta del sol del 14 ya comienza el 15, que era el primer día de los panes sin levadura, y el cordero se comía con panes sin levadura y con hierbas amargas y con la copa de las libaciones, que es el jugo de uva sin fermentar que se tomaba la noche de Pascua. Eso fue lo que Cristo estableció para la Santa Cena. Él agarró el pan sin levadura y agarró la copa y la estableció como símbolo de su muerte. Fíjense que no puso el cordero. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía que con su muerte el cordero era el mismo y ya los sacrificios por el pecado iban a cesar. Si él hubiera agarrado un pedazo de la carne del cordero, hubiera dicho, comed esto en memoria de mí, nosotros tendríamos todavía que estar sacrificando corderos. Pero eso caducó con la muerte de Cristo. Él tomó el símbolo de los panes sin levadura y tomó la copa pascual. Y por cierto, la gente cuando celebra la Santa Cena o la Cena del Señor, dan una copita así de chiquitita y la toman una vez. Yo les puedo demostrar por la Biblia que cuando Cristo estableció la Santa Cena, tomaron más de una vez la copa. No fue una sola vez que la tomaron. Nosotros celebramos la Pascua con la copa y se toman las 7 copas, o 7 veces tomar la copa, porque así lo estableció Cristo. Pero no voy a entrar en eso ahora, solamente les estoy hablando de la fiesta de la Pascua. Se mata el cordero pascual, pero se come la cena pascual el 15. O sea, el primer día de los panes sin levadura. Luego, 7 días sin panes sin levadura. Y dentro de esa fiesta se celebra, dentro de los 7 días de los panes sin levadura, se celebra
la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Ahora sí, ponme la fiesta de las primicias número 3. La Pascua, el 14 de Nisan. La fiesta de los panes sin levadura por 7 días, del 15 al 21. Y la tercera fiesta de primavera, que es la fiesta de las primicias, el día después del sábado, o sea, el 16 de Nisan. Ahí va la tercera. Quédale otra vez, ahí está, primicias. Primicias el día después del sábado. Ahora vean qué interesante. Estas fiestas tenían que ver con la muerte, con la sepultura, con la resurrección de Cristo, la fiesta de las primicias. Estaban simbolizadas en el atrio. Recuerden que en el atrio está el altar, la muerte, y está el lavacro, la sepultura y la resurrección de Cristo. Se celebraban en el atrio, porque la gavilla mecida se mecía sobre el altar, no se entraba dentro del lugar santo, porque este estaba representado en el santuario, la fase del ministerio de Cristo cuando estuvo en esta tierra. El atrio representa esta tierra, porque la tierra es el estrado de los pies de Dios, es el atrio de Dios, es la obra de Cristo cuando vino a esta tierra. Pero después de su resurrección, Él asciende al cielo y ahora entra en el lugar santo del santuario celestial. Desde su ascensión hasta 1844, que es cuando Él va a entrar en el lugar santísimo, según la profecía de Daniel. Y ahora es donde todo esto concuerda. ¿Cómo sabemos que es 1844? Porque la Biblia nos da la fecha. Nos da la fecha exacta cuando el santuario iba a ser purificado a través del juicio, se iba a terminar la obra de la redención. Ahora, fíjense bien, el día de expiación era precedido por las trompetas. Vamos ahora a la próxima fiesta. La cuarta fiesta anual. Primero es la Pascua, segundo los ácimos, tercero las primicias. Y luego viene la fiesta del Pentecostés. Se celebraba 50 días más tarde. O sea, al final de la primavera, entrando ya el verano. 3 veces al año, todo varón tenía que venir al santuario. En la primavera para celebrar la Pascua, los ácimos y las primicias. La segunda vez 50 días más tarde en el Pentecostés. Y la tercera vez en la fiesta de la cosecha al salir el año. Pongamos ahora las fiestas del otoño, o las fiestas al final del año, las fiestas de la cosecha. La primera era la de las trompetas. Se celebra el primer día del 7º mes, que se llama Tishri. Ahora, la pastora me lo dio tan bonito, yo me lo tengo en mi maletín ahí, pero no importa, yo me lo sé de memoria, pero ella lo puso muy bonito delineado, lo mismo que estamos poniendo aquí en la diapositiva. La hermana lo puso así, las 7 fiestas de Jehová. ¿Usted le ayudó, pastor? Usted le ayudó, mire, se ríe el pastor. Oiga, porque de verdad me tienen que darle un 10 a la pastora, ¿ok? Lo hizo muy bien. La cuarta fiesta, el Pentecostés, y ella puso 50 días más tarde ahí en el papelito. Pero entonces ella puso la fiesta de las trompetas en el 7º mes. Después de la fiesta de las trompetas, entonces venía el día de expiación. Ponme la número 6. Yom Kippur. Esa celebraba el 10º día, se celebraba del 7º mes. Las trompetas 10 días antes, el primer día del 7º mes, el primero de Tishri. Y luego expiación el 10 de Tishri. Y entonces la última fiesta del año era la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, número 7. Cliquéale allí. Tabernáculos o cabañas. Y esa se celebraba del 15 al 22. Por 7 días el pueblo habitaba en cabañas. Todo esto que acabo de poner allí está tomado de Levítico capítulo 23. Si usted lee el capítulo 23 puede ir anotando todo esto que hemos puesto allí. Estas fiestas se celebraban en relación con el lugar santísimo. Ahora, vamos a ver esto, lo que significa en el plan de redención. Vamos al significado de las fiestas. Las 7 fiestas anuales
representan los 7 grandes eventos en el plan de redención, pero también están divididos en 3 etapas de la obra de Cristo en la redención. Vamos a las fiestas de primavera. Estas tienen relación con su primera venida. 7 grandes eventos. La Pascua representa esa sangre que se ponía el día de Pascua en el dintel, representaba la sangre de Cristo. El cordero que se mataba representa al Cordero de Dios. Esto representa la muerte de Cristo. La primera fiesta, la Pascua, y escuchen, Cristo murió un 14 de Nisan. Murió el día de Pascua, la fiesta que la celebraron por 1500 años desde la salida de Egipto. El pueblo de Israel todos los años prefiguraba, era una profecía que decía, un día va a llegar el verdadero 14 de Nisan, el día que el Hijo de Dios va a derramar su sangre como cordero pascual. Y dice la Biblia que cuando llegó el día de Pascua, mataron el cordero pascual. Pero el cordero pascual se compraba el 10 y se mataba el 14, eso está en Éxodo capítulo 12. El 10 de Nisan, Judas se levantó de la mesa donde la mujer le estaba lavando los pies a Jesús en la casa de Simón. El 10 de Nisan, exactamente el mismo día que el pueblo de Israel estaba yendo al santuario porque los corderos lo vendían los sacerdotes. La Biblia nunca dijo, Dios nunca mandó que los corderos se tenían que comprar en el templo. Cada familia, dice, escoja cada familia un cordero de su rebaño y tráigalo. Pero como el pueblo venía de todas partes para no andar cargando su corderito, entonces venían y los sacerdotes, ni lerdo ni perezoso, les vendían los corderos en el templo. Pero no crean que era tan fácil, porque no podían traer y pagarlo con dinero. Tenían que primero cambiar el dinero para el dinero del templo, y ahí les robaban un poco en el cambio. Igual como hacen hoy en día los cambistas, ¿verdad? Le robaban en el cambio y luego le vendían el cordero mucho más de lo que costaba un cordero, pero era el cordero santificado porque estaba en el templo. Hacían un negocio con la fiesta de Jehová. Por eso Cristo fue y sacó a todos los cambistas del templo y dijo, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones, porque estaban haciendo negocio con las cosas de Dios. Miren, el mismo día que el pueblo de Israel venía, y eso era tradición humana, comprar el cordero en el templo. Pero, ustedes saben, lo que decía el sacerdote, eso hacía el pueblo. El pueblo hacía, y los sacerdotes decían, tienen que comprar el cordero en el templo, y ellos venían y daban 30 monedas de plata por un cordero. Cuando se podía comprar un cordero afuera, por 3 monedas de plata, 10 veces más le cobraban por el corderito. Pero eso era una profecía también, porque eso de que mi casa la habéis hecho casa cueva de ladrones estaba profetizado por el profeta siglos antes. Pero no solamente eso, también decía que por 30 monedas lo iban a vender. El mismo día que Jesús iba a ser vendido, el pueblo de Israel estaba comprando los corderos. Y mientras la gente andaba pagando el dinero, ¿quién creen que vino a cobrarse su salario? Judas llegó, y los sacerdotes, ¿cuánto le pagaron por Cristo? El precio de un cordero, ni cuenta se dieron. Total, hacían tanto dinero, pero vieran amarretes. Cuando le fueron a pagar a Judas, nomás le dieron 30 monedas para que se cumpliera la profecía, ¿no es cierto? Para entregar al Hijo de Dios 30 monedas de plata, el 10. Toda la profecía se cumplió exacta. Por siglos el pueblo de Israel estaba celebrando este ceremonial, pero no sabían, no entendían, porque sus ojos estaban cegados, que eso tenía que ver con el Mesías. Vamos a la segunda fiesta, los panes sin levadura. ¿Ok? La segunda fiesta, esa noche, el primer día de los panes sin levadura, a la hora que se comía el pan sin levadura, Cristo les había dicho, este pan sin levadura representa mi cuerpo, que es quebrantado por vosotros.
El día que el pueblo estaba quebrando el pan sin levadura y comiendo el pan sin levadura, el cuerpo de Cristo estaba en el sepulcro. Todo magullado, golpeado y atravesado por la lanza, el mismo día que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, el cuerpo de Cristo estaba en la tumba. Y al día siguiente de ese día, que era el primero de los 7 días de los panes sin levadura, que se llamaba un sábado, podía caer cualquier día de la semana, pero era sábado. Al día siguiente del sábado de Pascua se celebraba la fiesta de las primicias. Las primicias eran la gavilla mecida y Cristo, las primicias, resucitó el día después del sábado. El domingo salió de la tumba en el mismo día que se celebraba la fiesta de las primicias. No solamente en el mismo día, a la hora que se mecía la gavilla mecida sobre el altar en el atrio, el sacerdote traía una gavilla y la mecía delante de Jehová para que fueran aceptos en el día después del sábado. ¿Saben qué? En esa misma hora, a las 9 de la mañana, Cristo tenía que presentarse con la gavilla delante del Padre. ¿Se acuerdan cuando Él resucitó y todavía no había salido el sol, estaba oscuro y María Magdalena fue al sepulcro? Y vio un hombre ahí, como estaba medio oscuro, no lo reconoció y pensó que era el hortelano y le dijo: Señor, si tú te llevaste a mi Señor, dime dónde lo han puesto para que yo vaya y lo vea. Y Jesús se volvió y le dijo: María. Y María le reconoció y le dijo: Raboni. Y entonces María se arrojó para abrazar a Jesús. ¿Y qué le dijo Cristo? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Eso está en San Juan capítulo 20. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: aquí subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa mañana del domingo todavía Cristo no había subido a su Padre, pero iba a subir, porque a las 9 de la mañana que se mecía la gavilla, Cristo tenía que llevar la gavilla y mecerla ante el Padre. ¿Y qué era la gavilla? La gavilla representaba la resurrección. Las primicias eran los que resucitaron con Cristo. Recuerden que Cristo no resucitó solo de la tumba. Él sacó una gavilla, sacó un manojo de los que la tumba tenía cautivo. Dice, llevó cautiva la cautividad y la presentó ante el Padre. Él llevó a los que resucitaron con Él y ascendieron con Él esa mañana del domingo y los presentó ante el Padre. Después de tantos años, Jesús regresaba a ver a su Padre. El Padre estaba loco por abrazar a su Hijo. Lo estaba esperando, quería lanzarse a sus brazos. Pero había algo que tenía que hacer, el ritual primero. El Padre se levanta del trono y sale al atrio. Porque recuerden que la fiesta se celebraba en el atrio. Esta fiesta no se celebró en el cielo dentro del templo de Dios. El Padre salió a la puerta a recibir al Hijo, representado en el ritual. En el atrio del templo se mecía la gavilla. El Padre se levanta y Jesucristo viene y se presenta ante el Padre. Pero antes de que los ángeles pudieran adorarlo y cantarle las alabanzas por haber resucitado de los muertos, Cristo dice: Padre, he cumplido la obra que me has dado. Quiero saber si mi sacrificio es acepto y si es suficiente para salvar a todo pecador. Y el Padre le dice: Hijo mío, es más que suficiente. Lo que tú has hecho fue perfecto. Tu sacrificio es suficiente para salvar a todo aquel que se aferre de ti. Y entonces Cristo dice: Padre, ¿me aceptas entonces? Cumplí mi tarea. Y el Padre dice: te acepto a ti. Cristo dice: si me aceptas a mí, estos que vienen conmigo también los tienes que aceptar. Y el Padre dice: todo el que venga contigo, entra aquí.
estos los acepto por ti, porque vienen contigo. Esa era la gavilla mecida, el manojo que él traía con él. Y si el Padre lo aceptaba a él, tenía que aceptar a los que venían con él. La redención estaba sellada y ratificada. Se iban a salvar los seres humanos e iban a entrar al templo de Dios gracias al sacrificio de Cristo Jesús por su sangre. Y entonces recién él recibe la adoración. Pero ese domingo regresó para presentarse con ellos. Y los que andaban con él y se aparecieron a muchos en la santa ciudad, dando testimonio de la resurrección de Cristo. Esa es la tercera fiesta. Y voy rápido. Y si se nos acabó el tiempo. Seguimos esta tarde. El pastor dice que siga, ¿verdad? Pero yo tengo hambre. ¿Ustedes no tienen hambre? Digo, de la palabra de Dios. Miren, voy a terminar con la cuarta fiesta y esta tarde voy a dar las últimas 3 fiestas. Que el tema de esta tarde se lleva entrando al lugar santísimo. Hasta ahora estamos en el atrio, ahora vamos a entrar al lugar santo con Pentecostés. La quinta fiesta, ya vimos, la Pascua, la muerte, la sepultura de Cristo, los panes sin levadura, las primicias, su resurrección. Y ahora Pentecostés 50 días más tarde. ¿Qué representa la fiesta del Pentecostés? Ya nosotros lo hemos estudiado. Aquí el año pasado cuando yo vine estudiamos esto mismo. Si tú no tienes la serie que dimos aquí en la iglesia, el tabernáculo de avivamiento, pídela esta noche porque está buenísima. Habla de los 2 pactos y habla de el santuario también. Ahora escucha, la fiesta del Pentecostés. El apóstol Pedro explica lo que pasó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, hermanos, en el pueblo de Israel, todas estas fiestas tienen una contraparte. Recuerdan un acto en la redención del pueblo de Israel, pero señalaban hacia un acto más grande de redención que era a través de Cristo. Fíjense, por ejemplo, la Pascua recordaba la redención de Egipto. ¿Ok? Los panes sin levadura recordaban la liberación. 7 días no habían tenido tiempo ni de cocinar su pan, lo llevaron así. Y 7 días duró hasta que cruzaron el Mar Rojo y vino la liberación, esos 7 días primero. Y las primicias les recordaba el cruce del Jordán y la liberación. 50 días más tarde llegan al pie del monte Sinaí. Y para el pueblo judío, el Pentecostés es la promulgación de la ley. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí para promulgar su ley. Cuando el monte tembló. Eso es lo que recuerda el Pentecostés. Pero en el plan de redención, hermanos, ya nosotros vimos, no es la liberación de Egipto, es la liberación del pecado. Es la muerte y la resurrección de Cristo, no es la muerte del Cordero Pascual y la liberación de las plagas de Egipto y la salida de Egipto y el cruce del Jordán. Recuerden que el cruce del Jordán, Pablo dice, todos fuisteis bautizados en el mar. El mar representa el bautismo, también es que todo concuerda, hermano. Yo no tengo tiempo de explicarle todos los detalles, pero es tremendo, porque la salida de Egipto tiene una contraparte en el plan de redención. La muerte del Cordero Pascual y la liberación de las plagas del primogénito, que no les entró plaga en la casa de ellos, todo eso es señal de la gran liberación, que nosotros nos vamos a ser afectados por las plagas porque vamos a estar cubiertos por la sangre del Cordero. Cuando esas plagas vengan sobre esta tierra, el Señor va a libertar a su pueblo, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Todo esto tiene una contraparte, fíjense. Las fiestas tenían que ver, la gente no estudia esto de la fiesta, dice, pero es que eso se acabó, eso era de los judíos, y no saben que ahí está todo el plan de redención, no solamente la redención de Egipto del pueblo judío, la redención del mundo, de la iglesia cristiana a través de las fiestas del santuario, y la redención final en el tiempo de angustia, está todo en el santuario.
Todo esto se va a volver a cumplir literalmente. Las plagas van a volver a caer sobre el mundo, no ya sobre Egipto, pero en el día de Pascua Dios va a libertar a su pueblo, hermano. Pero eso está para el futuro. Yo no voy a hablar de eso ahora, pero todo eso, si usted está estudiando el santuario, va a entender lo que viene en el gran tiempo de tribulación, la liberación del pueblo de Dios, y también va a haber 50 días más tarde una promulgación de la ley. Cuando la ley de Dios aparezca en el cielo y una mano sostenga las tablas de la ley y se escuche la voz de Dios tronando desde el cielo, promulgando su pacto otra vez, todo se va a volver a repetir otra vez, hermano. Por eso nosotros como adventistas tenemos este conocimiento y tenemos que enseñarlo al mundo para que cuando esto venga, la gente esté preparada para lo que viene sobre este mundo en la gran tribulación. Pero la mayoría de las iglesias evangélicas piensan que el Señor se va a llevar a su iglesia antes que venga la tribulación y que no vamos a estar aquí. Pero la palabra de Dios dice que primero el hombre de pecado se va a sentar y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Antes, dice, no vendrá el Señor sin que antes venga el hombre de pecado y la gran apostasía. Entonces los que creen que la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación no van a estar preparados para el tiempo de tribulación. Por eso nosotros tenemos un mensaje que darle al mundo, a las demás iglesias, que entiendan que tenemos que prepararnos para la tribulación que viene, y al final, en medio de la tribulación, Dios va a libertar a su pueblo y Cristo va a venir a recoger a su iglesia. Pero no es antes. La gente piensa que no va a tener que pasar por la tribulación, pero Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, seréis, pasaréis por tribulación. Mateo 24. Era lo que yo les contaba en el testimonio hoy, que cuando fui invitado por la Asociación de Pastores allá en el Cibao, allá en República Dominicana, el primer tema que yo les doy es el del rapto. Y luego el de la tribulación, y estaban los pastores, pero pastor, nos está cambiando toda la doctrina que le hemos enseñado a la gente. Pero cuando nos sentamos con los pastores y ellos vieron, dijeron: alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que ahora enseñarles la verdad al pueblo para que no estén confundidos. Miren Mateo 24, lo que dijo el Señor Jesús con respecto a la tribulación. Mateo 24 dice: oiréis de guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos van a entregar a tribulación, nos van a perseguir. Y luego dice: ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días de tribulación no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, mitad, están los aposentos, no los creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después, estoy leyendo el versículo 29, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, que recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro extremos de la tierra hasta el otro. Miren, el recogimiento de la iglesia es después de la tribulación. Tenemos que pasar por esa tribulación, pero estudiando el santuario vamos a ver cómo Dios va a librar a su pueblo en medio de esa tribulación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Señor nos va a proteger en medio de la tribulación a los escogidos del Señor.
Esto es el mensaje que necesitamos nosotros comprender para poderlo enseñar al mundo, para que el mundo esté preparado para lo que viene. Porque se viene un nuevo orden mundial y el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a dominar este mundo. Eso está a punto de reventar, hermano. No sabemos si aún en este año, en el 2010, ya se establece el nuevo orden mundial. Ya la ley dominical la están hablando en Europa y viene para Estados Unidos y todo eso es parte. Cristo dijo, cuando veáis la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, pero la gente ni estudia el profeta Daniel ni lo entiende. Y Cristo dijo, el que lee, entienda. Jesús en Mateo 24 nos manda a estudiar al profeta Daniel para entender estas cosas, para entender la abominación desoladora que se viene cuando se implante por decreto la ley dominical. Miren, hay tanta cosa que uno tiene que estudiar aquí. Y todo esto está relacionado porque la palabra de Dios es un todo completo, una cosa complementa a la otra. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el santuario con la fiesta? ¿Y qué tiene que ver la fiesta con el hombre de pecado y el cuerno pequeño y la Babilonia? Y usted habló de un montón de cosas esta semana, pastor, como que no tenían ton ni son. Déjame decirte, todo tiene relación en el plan de Dios. Todas las piezas del rompecabezas, cuando usted las pone, va a ver cómo se muestra el plan de Dios. Y usted dice, pero lo de anoche sí, porque anoche fue la familia, eso no tiene nada que ver. ¿Qué dijo el Señor? He aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres antes que yo venga y hiera la tierra con maldición. El tema de la familia está relacionado con el pueblo de Dios para preparar a nuestra familia para la desgracia que viene. Pero si nosotros no somos buen ejemplo en nuestra familia, ¿cómo vamos a salvar a nuestros hijos, hermanos? Todo esto tiene relación en el plan de Dios. ¿Están entendiendo ahora? Bueno, yo voy a terminar por aquí. No terminé el Pentecostés. Vamos a descansar un ratito, porque yo tengo varias horas de estar parado. Vamos a comer y vamos a regresar otra vez a las 4 de la tarde para seguir con las últimas fiestas que tienen relación con la segunda venida de Cristo. ¿Alguna pregunta antes de que nos separemos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro, hermanos? No hay ninguna pregunta. Yo creo que ustedes tienen tanta hambre que ya no pueden ni pensar, ¿verdad? A ver, ahí la hermanita tiene una pregunta. La hermana quiere saber lo que es la abominación desoladora. ¿Usted quiere otro sermón, hermana? ¿Tiene tiempo una horita para que le explique la abominación desoladora? Yo tengo una serie que habla específicamente de eso, hermana. La abominación desoladora. La pueden pedir esta noche. Solamente les digo que tiene que ver con la ley dominical, hermana. La ley dominical tiene que ver con eso, tiene que ver con la adoración al sol. Todo eso yo lo explico en una serie con la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Sí, hermano, mire. Sí, todo eso es parte de la fiesta de expiación, exactamente, de la sexta fiesta, el macho cabrío que era echado al desierto, la tierra queda desolada y vacía, todo en el plan de Dios se explica a través del santuario. Pero miren, se lo digo en forma rapidita. La Biblia dice 6 días de trabajo y 1 de descanso. 6 años trabajarás la tierra, el 7º será descanso para la tierra. Pero también la Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. 6000 años de pecado y trabajo en la tierra y el 7º es el milenio, el descanso de la tierra para entonces Dios crear cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar nuestro himno final y orar para que el Señor nos grabe en nuestra mente este mensaje, que no lo olvidemos, sino que lo pongamos por obra. Vamos a cantar el himno.